que si usted tiene la oportunidad, tome la quijada del burro. No diga, no espere hasta tener o esperar a que haya las mejores condiciones para poder hacer algo para Dios, ¿sí? Si usted realmente quiere servir a Dios, hágalo con lo que tiene. Y cuando usted le empieza a dar eso que tiene, Dios le va a añadir más y más. Porque al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado, ¿sí? Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a 1 de Pedro 5, hermano Charlie, por favor. Ya estamos todos ahí. Versículo 6. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Me encanta esta escritura. Y orando, Señor, danos la palabra, danos el mensaje que tu pueblo necesita. A veces alguien quiere hablar de algo, pero es Dios el que te dice: yo quiero que hables de esto, yo quiero que mi iglesia reciba esta enseñanza. Eso es lo que necesita en este momento. Y bueno, Dios me lo confirmó por medio de otros mensajes, otras enseñanzas, y buscarlo, y dije: eso es lo que tú quieres que yo hable, Señor. Vamos a 1 de Pedro, acompáñenme por favor. Dice el versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este hermoso tiempo aquí en tu casa. Señor, hemos aprendido que aquí en tu casa es donde vamos a ser animados, donde vamos a ser exhortados, donde vamos a ser consolados y donde vamos a ser edificados. Hoy, Señor, te pedimos que tu palabra nos anime, nos exhorte, nos edifique y nos transforme. Señor, hoy nos disponemos a recibir de ti para que cambie nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero hablarles, mis hermanos, sobre un tema fundamental. Probablemente algunos pueden decir: es que esto es lechita, a mí écheme un tibón, ¿sí? A mí écheme una carnita asada. Pero ¿sabe qué? Como una vez lo decía la pastora Patti, cuando decía que Juan el apóstol les hablaba mucho, cada vez que lo invitaban a predicar a todos lados, él les decía: hermanos, ámense unos a otros. Y lo invitaban a predicar a otros lados: y hermanos, ámense unos a otros. Hasta que le dijeron: apóstol Juan, ya por favor, ya no nos hable lo mismo, háblenos otra cosa. Y les dijo: bueno, ya lo practican, ya lo están viviendo, ya se lo saben de memoria, ¿sí? Y es que recuerde que en la vida cristiana no se trata de llenarnos de conocimiento. Ayer yo les decía a los jóvenes, ¿sí? Cualquier persona, aún un ateo, puede ser hasta un doctor en teología. ¿Sí sabía eso? Puede que no crea en Dios, pero puede conocer todo lo relacionado con Dios. Así que el conocer, el estar lleno de títulos, no es suficiente, ¿sí? Dios nos habla de vivir la palabra, de practicar la palabra, y no solamente de llenarse de conocimiento. Si usted cree que porque tiene mucho conocimiento de Dios, por eso usted ya está creciendo, no. Mida su crecimiento por sus frutos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y eso es lo que estamos enseñando aquí en Pan de Vida. Yo les digo a los jóvenes, les digo: no interesa si tú tocas muy bonito, si tú eres experto, si tú tienes nivel de maestro. Eso no importa si tus frutos no te respaldan, ¿sí? No queremos aquí al frente jóvenes que sean muy buenos. Dios los va a ir perfeccionando en el caminar. Lo que queremos son corazones
dispuestos, corazones rectos y limpios delante de Dios. Eso es lo más importante que Dios está buscando de nosotros, el fruto. Así que por ahí vamos. Yo quiero hablarle entonces de esto y probablemente va a sonar muy repetitivo, pero es necesario volverlo a hablar. El tema que le voy a compartir se llama afirmados en Dios. ¿Cómo se llama? Afirmados en Dios. Y es que al pasar del tiempo nos damos cuenta que como cristianos seguimos tambaleando. Seguimos sin estar firmes. Vienen las pruebas y ¿qué hacemos? Ya me voy al mundo. ¿Sí? Le hacen una mala cara al hermano, le hacen un mal gesto, y ya no quiero nada con el Señor. Ya no voy a ir a la iglesia. Es que el hermano cómo es que la hermana ya vio cómo es que la pastora Pati vea cómo habla duro. Ya no voy a ir a la iglesia porque me habla así. Pero es necesario, mis hermanos, crecer y pasar de nivel, ¿sí? Vente, Gerson, así como estás, tráete la silla. Tráetela, acá arriba. Quiero que te pares aquí arriba. De este lado, más para acá, más para acá. Ahí. Okay, ya se cortó el pelo, no queremos que se vuelva a cortar, ¿sí? Agárrate bien también. Voy a hacer esto. Si no estuvieras agarrado de mí, probablemente te caes hasta el último suelo, ¿sí? Pero cuando Él se sujeta, ¿sí?, fuertemente, Él tiene mayor posibilidad de permanecer de pie, ¿sí? Si Él estuviera, más, si hubiera venido sin almorzar, ¿almorzaste? Si se almorzó ya. Si se hubiera venido sin almorzar y tal vez sin cenar y otros días, Él estaría debilitado y fácilmente al mover la silla Él se puede caer, ¿sí? Pasa su lugar. Den un aplauso a Gerson. Muy buen actor. Le vamos a dar el Oscar por su actuación. Se lo ganó, ¿sí? Así sucede en la vida cristiana. Resulta que al pasar de los años nos damos cuenta que seguimos cayendo en pecados que debimos de haber vencido hace tiempo. ¿Usted tiene pecados todavía que lo asedian? Yo no sé, no levante la mano, no queremos exponer a nadie. Pero dentro de usted, yo sé, porque todos, ¿sí?, en algún momento, aquellas cosas que vencimos, que hicimos caer, porque cuando hablamos de estos problemas, de estas cosas que nos hacen caer, estamos hablando de gigantes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de gigantes? Todos en nuestra vida tenemos que luchar con gigantes, y los gigantes aún hay de diferentes niveles. En el matrimonio teníamos gigantes. Yo me acuerdo, y lo decimos hoy como testimonio, en nuestro pasado, en nuestro matrimonio, uno de nuestros gigantes muy fuertes era la inseguridad y los celos, y nos hacían mucho daño en el matrimonio, y era una causa muy común de estar siempre discutiendo y peleando, hasta que un día logramos derrotar y tumbarle la cabeza a ese gigante. Y si usted me pregunta, yo le puedo decir, mire, aquí está la cabeza del gigante, ya lo tumbamos. ¿Quieres saber cómo se hace? Yo te puedo decir cómo tumbarlo. De eso se trata la vida cristiana. Hay gigantes en nuestra vida que se van a presentar siempre. Recuerde que siempre para llegar a la tierra prometida hay un desierto que atravesar, y va a haber gigantes que hay que tumbar. Pero la promesa de la tierra prometida es mucho mayor. No podemos rendirnos, mis hermanos. Pero ¿sabe por qué los gigantes vienen y nos tumban, y nos humillan, y nos ofenden? ¿Se acuerdan de Goliat? Les predicaba yo allá a los chicos del grupo donde está compartiendo mi hermano Jorge. Digo, el gigante se paraba enfrente del ejército de Israel y les decía, a ver, échenme a su mejor gallo. Y todos agachaditos. Ni aún Saúl, que dice la Biblia que sobrepasaba a todos, porque era un hombre alto, muy grande, ni aún él mismo se atrevía a ir a enfrentar a ese gigante. Y sabes que en la vida a veces el gigante se para enfrente de ti y te humilla, te quiere humillar. A ver, ¿puedes? Échame tu mejor gallo. Si usted tiene una fe firme, si usted está bien parado, si usted está bien almorzado, ¿sí?, aunque sea con gorditas, ¿sí?,
usted va a tener la fuerza suficiente para hacerlo. Pero el problema es que muchos cristianos, aunque conocen la fórmula, están desnutridos. Muchos cristianos, como don Ramón, ¿verdad?, flaquísimos, y no hay fuerza suficiente para poder hacer frente a eso. Dice un hermano, algunos de los cristianos son soldados de chocolate, que cuando apenas pasa un poquito fuego, se derrite. ¿Ustedes de esos? ¿Ustedes de esos? Pregúntale al que tiene un lado, hey, ¿eres un soldado de chocolate? ¿Eres cristiano de chocolate? En esta carta del apóstol Pedro que acabamos de leer, le habla a los cristianos que en aquel entonces se le conocía como gentiles, a los que estaban en el Ponto, en Asia, en Galacia, en Capadocia, cristianos que venían de costumbres paganas. Los judíos se paraban el cuello diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos los hijos de la promesa, nosotros tenemos toda esa bendición. ¿Y sabe qué? Sí es cierto, sí hay una bendición especial para los que pertenecen al pueblo de Dios y que son hijos de Abraham. Y muchos de ellos, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, ¿sí?, menospreciaban a los gentiles. Unos inclusive hasta se enojaban y decían: ¿cómo es posible que Dios los haya alcanzado? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jonás? ¿Cómo se enojó cuando se arrepintió el pueblo de Nínive? Pues así le pasaba a muchos de los cristianos de la iglesia primitiva, judíos, que decían: yo nada más por ser judío ya tengo la promesa, ya la hice, ya la gané. Pues el Señor tuvo misericordia, y estas iglesias que se encontraban en esta región recibían enseñanzas de parte de los apóstoles. Ese era el trabajo de los apóstoles, ¿sí? Después de que los hermanos creían al Señor, después de recibir la palabra, pues las iglesias tenían que aprender de alguna manera. ¿Y cómo lo hacían los apóstoles? Les escribían cartas. Y hermanos, el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en tal, y les empezaba a redactar enseñanzas. Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento está formado en su mayoría por cartas escritas por los apóstoles. Y muchas de estas cartas, hermanos, fíjense bien, hace tiempo escuché algo de la historia cristiana, de la historia de la iglesia primitiva. Dice que ellos morían por la iglesia romana que los perseguía, los condenaba como herejes. Aún los mismos judíos los mataban, y muchos de ellos morían abrazando las cartas. Dice que los hermanos reproducían las cartas así como venían, y las volvían a escribir, y luego se las mandaban a otros hermanos en otras iglesias, y muchos de ellos tenían que morir abrazando esas cartas para que el mensaje pudiera llegar a otros hermanos. Fíjese, la Biblia que hoy conocemos, la escritura que hoy conocemos, es una historia llena de sangre, de mártires que dieron su vida para que usted y yo podamos conocer. ¿Y qué pasa? No, es que en la iglesia hace mucho calor, ya no voy a ir los domingos, que no arreglan el aire. Fíjese. No, es que hasta que no compren un mini split, no voy a ir. Es que las hermanas de las actividades, ¿sí?, no me quieren servir a tiempo. Hago mucho tiempo en la fila. O sea, cosas de ese tipo nos están robando demasiado, cuando hay gente que entregó su vida para que usted y yo conozcamos al Señor. En esta cita les habla el Señor. Pedro les dice: sean sobrios. Les dice: estén firmes. La palabra sobrio casi todos la conocemos, ¿verdad que sí? Todos entendemos que es el antónimo de estar. Puede ser ebrio, puede ser drogado, sedado, tumbado, borracho, ¿sí?, que es lo mismo que ebrio. Pero ¿qué sucede cuando una persona no está sobria? Piensa con cordura. No es una persona cabal, no puede tomar una decisión correcta, ¿sí?
no está en sus 5 sentidos. ¿Y qué sucede cuando un cristiano no está en sus 5 sentidos? Cuando no está sobrio, no toma buenas decisiones y se convierte en una presa fácil para el león que lo está acechando. Usted es de esa oveja que dentro del redil viene a gusto, pero le toca salir de pronto, ¿sí? Y si usted no está percibido, el león lo va a rapar, ¿sí? A raptar, y lo va a secuestrar y le va a ganar. Entonces es importante que los cristianos estemos sobrios, porque cuando no estamos sobrios, entonces fácilmente podemos ser atraídos y seducidos hacia el pecado, hacia la carne. Vaya conmigo a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 14. ¿Ya está conmigo? Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y luego termina: amados hermanos, no erréis. Dice, no se equivoquen, no cometan error. Nos dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. En la teología cristiana se le llama concupiscencia al sentir deseos, ¿sí? O exceso de deseos carnales. Y esto de la concupiscencia es algo específico en lo que cada uno es tentado. La concupiscencia no es igual en todas las personas. Aquí también podemos decir en un lenguaje coloquial que es el talón de Aquiles de cada persona, ¿sí? Es la pata de palo de cada uno de nosotros. Cada uno, de acuerdo a esa concupiscencia, es seducido y es atraído. Y es ahí por donde el enemigo trabaja para hacernos caer, ¿sí? Existen infinidad de deseos carnales. No vamos a hablar de los 7 deseos capitales o pecados capitales, como dice la iglesia romana, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros somos seducidos. Nuestra carne está viciada al pecado. El viejo hombre del que habla la Biblia anhela, ¿sí?, ceder al pecado. Este versículo de Santiago nos dice entonces que cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz al pecado, ¿sí? Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. La muerte, mis hermanos, de esta que habla aquí, va mucho más allá de la primera muerte o la muerte terrenal. Está hablando de una muerte espiritual. Eso es más peligroso. Cuando los cristianos, o cuando aquel que en algún momento fue alumbrado por la luz del Evangelio, cae, regresa, cede ante las concupiscencias, llega un momento en el que se cae en muerte espiritual. Un enfriamiento tremendo cuando ya no se tiene ganas de buscar a Dios. Dele gracias a Dios porque usted está el día de hoy aquí y todavía tiene ganas. ¿Cuánta gente conoce que ya no quiere buscar a Dios? ¿Cuánta gente conoce usted que dice, no, Dios, ¿para qué? Yo no soy lo suficientemente bueno para buscar a Dios o para que Dios tenga misericordia de mí. La muerte, mis hermanos, muerte espiritual, es una consecuencia de ceder al pecado. Por eso tenemos que estar sobrios. Por eso debemos estar firmes en la fe. Porque si no, podemos caer. ¿Quién de ustedes, mis hermanos? Yo le puedo decir, no levante su mano, porque yo creo que la levantaríamos la mayoría. ¿Quién de ustedes ya probó el mundo, pero le trajo solo insatisfacción?
Pienso que la mayoría. Si no, pues andaríamos todavía allá. Pienso que si usted está aquí el día de hoy buscando a Dios, es porque el mundo no lo llenó, el mundo no lo sació. Algunos probamos algunas cosas que este mundo ofrece, ¿sí? Algunos, dice un hermano, eran metodistas porque se metían de todo, ¿verdad? Y desgraciadamente solo nos trajo insatisfacción, porque aparentemente el pecado, ¿sí?, causa placer, un placer pasajero, ¿sí?, un placer temporal. Esto es lo que resulta tan atractivo a la hora de la tentación, porque si no fuera atractivo, entonces no sería una tentación, ¿verdad? Tiene que atraernos, tiene que seducirnos para que entonces podamos ser por ahí atraídos a caer en el pecado. Pero ¿sabe qué? El pecado le va a cobrar la factura. Te va a dar el placer pasajero que estás buscando, pero después te lo va a cobrar y no te va a dejar ahí. ¿Qué problemas te ha causado? Algunos que han tenido problemas con la bebida. ¿Qué problemas te ha causado el beber? El alcohol. Algunos que tienen familia que batallan con este tema. ¿Qué problemas te ha traído, mi hermano? ¿Sí? Yo te puedo decir algunos. Primero, malgastar el dinero. El dinero que le correspondía a tu familia, ¿sí? El bienestar para tus hijos, el proveer para tu casa, el alimento de tus hijos, se ha ido por el caño comprando alcohol. ¿Qué más trae eso, mi hermano? El alcohol y las drogas te hacen perder el juicio, y cuando se pierde el juicio se cometen miles y miles de tonterías. Ayer justamente en la noche platicábamos con nuestros hermanos y mencionaban algunos ejemplos de personas que manejaban bajo el influjo del alcohol, de las drogas, y se estampaban o mataban, chocaban contra otras familias que no iban alcoholizados y le quitaban la vida. Hemos escuchado casos de familias donde el hombre viene ebrio, borracho, trae niños pequeños y los niños han muerto a causa de eso. Desgraciadamente esto trae muchos daños, ¿sí? Ya no hablar de los daños en la familia, de divorcios, de separaciones, de hijos, ¿sí?, que se quedan sin padres. Porque mucha gente dice, bueno, nos separamos, pero no piensan en esos niños. Mire, desgraciadamente ese es un círculo vicioso, algo que se repite, un ciclo que se repite cuando un hombre y una mujer se separan simplemente porque no hubo química, no se dio. Pero los niños crecen exactamente de la misma forma. La mayoría de los hijos que crecen de resultados de matrimonios, de separaciones, casi siempre esos patrones se repiten y siguen teniendo hijos y se sigue repitiendo el patrón y sigue pasando. Gracias a Dios, algunos de los que estamos aquí tenemos la bendición de que con nosotros se ha cortado ese ciclo. ¿Verdad que sí? No ha sucedido aquello. Gracias a Dios que tuvo misericordia. Por eso usted debe sentirse agradecido, porque usted y yo podemos empezar nuevamente con nuestros hijos a enseñarles los valores y los principios de Dios. Es una bendición poderlo hacer. Amén. Vamos a hablar de otros problemas muy comunes de la carne. ¿Qué problemas, qué consecuencias te traen los pecados sexuales? Específicamente hablando de adulterio y de fornicación. En el adulterio dice la Biblia que los pecados sexuales son pecados contra nuestro propio cuerpo. Hay mujeres que se han infectado de VIH u otro tipo de enfermedades porque el hombre practica el adulterio y luego lo trae a la casa y la mujer es infectada y enfermada sin deberla ni temerla por el problema del adulterio. Y eso es algo que la Biblia dice que trae afrenta a nuestra vida, trae vergüenza, ¿sí? Por eso debemos de cuidar el pacto en el hogar, en la familia, cuidar lo que Dios nos ha dado, protegerlo como si fuéramos, ¿cómo le podemos decir? Yo creo que
En la naturaleza vemos muchos ejemplos, como los animalitos protegen a sus hijos de una manera tan agresiva que no los deja que se acerque nadie. A veces nosotros tenemos que ver el ejemplo en ellos, ¿sí? Y cuidar lo que Dios nos ha dado, protegerlo como algo muy sagrado, porque Dios nos lo ha entregado. Y en los jóvenes, los problemas de fornicación. Yo les he dicho que cuando el joven, la mujer, el chico, la chica, ¿sí?, terminan cediendo ante este tipo de tentaciones, un destino y un propósito que tenía Dios para su vida simplemente se trunca. Jóvenes, siendo jóvenes, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguirme preparando, se cae en la tentación. ¿Y qué sucede? Ya no puedo estudiar, ya no puedo, tengo que trabajar, tengo un hijo que mantener, ¿sí? Sin hablar de otro tipo de problemas, enfermedades de transmisión sexual. Pero sucede, mis hermanos. Por eso debemos estar firmes, por eso debemos de estar siempre parados en Dios, que es nuestra fortaleza. Pedro nos dice: sean sobrios y velen, ¿sí? Velad. Esa es una palabra que hemos escuchado mucho tiempo. El velador, aquella persona que se supone que está despierta. Cuando todos los demás duermen, él está despierto para cuidar. Cuando se acerca alguien, ¿se acuerdan que le hablé de la atalaya? Hablamos de la atalaya, cómo la atalaya tenía que estar en la torre, siempre despierto, vigilando cuando se acercaba el enemigo. La vida del cristiano así debe ser, y no literal que se la tenga que pasar despierto. La forma en como los hijos de Dios velamos y estamos siendo sobrios es no alejándonos de Dios. Yo le doy el ejemplo del carbón. Cuando usted se pone a hacer, cuando vamos al campamento y hacemos una fogatita, ¿verdad? ¿Qué sucede con los pequeños tramos de carbón o de madera que se alejan de la hoguera? Empiezan poco a poco a apagarse, a extinguirse. Si usted se empieza a alejar de este fuego, usted va a empezar a apagarse. Por eso la importancia de permanecer en el cuerpo de Cristo, porque así va a recibir fortaleza. Amén. Nos dice que nuestro adversario, el diablo, ¿sí?, anda como un león rugiente alrededor, buscando una presa fácil, un corderito que no sea lo suficientemente veloz. Yo he visto en los documentales cuando allá en la sabana, en el África, los jaguares, las chitas y los leones, los depredadores, ¿sí?, empiezan a ver a un grupo de búfalos o de ese tipo de animales. Cuando están en manada, los leones, ¿sí?, ¿qué hacen? Permanecen al acecho, esperando que uno se descuide o dándose cuenta quién es más débil de los que están ahí. Y luego entonces ya lo ven y empiezan, se lanzan a devorar, y la manada empieza a correr y casi siempre agarran al más débil, ¿sí o no? Al que corre más lento, este es el que van a querer tumbar. Lo mismo sucede en la iglesia de Cristo. El enemigo, como león, busca al más débil. Ay, este hermanito que se enoja por todo, este hermanito que casi no va a la iglesia, este hermanito que casi no ora, este hermanito que casi no lee la Biblia, este es el débil, y a este es al que me voy a devorar. Cuidado, mis hermanos, usted quiere ser esa presa, ¿verdad que no? No se descuide, no se descuide, sea apercibido, tenga los ojos siempre abiertos frente a todo esto. Y algo bien importante que quiero decirle, y lo enseña la palabra: usted debe de saber que el enemigo, nuestro adversario, él ya está vencido. Legalmente no tiene poder. Y me encanta esa escritura. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: 14 y 15.
14, hermano Charlie. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué hermosa palabra, ¿no lo emociona escuchar esto? ¿No lo emociona leer esto, hermano? Había un documento que decía: tú, aquí está el documento, tú me perteneces, yo tengo un derecho, tengo un papel que me da un derecho sobre ti. Y naturalmente, ¿sí? Esto nos lo heredaron nuestros padres. Desde Adán, ¿sí? Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre y con el pecado entró la muerte. Ahí el hombre, cuando en el Edén recibió de parte de Dios un gobierno, el hombre con su desobediencia perdió ese gobierno y se lo entregó al enemigo. Ese enemigo de nuestras almas tenía el derecho y decía: aquí está, yo tengo el derecho. Pero el poder y el milagro del sacrificio de Jesús es que cuando Él dijo consumado es, entonces ese derecho se rompió. Dice la Biblia que lo clavó allí en la cruz y los exhibió. Aquel que tenía el poder ya no lo tiene más. Pero te voy a decir algo, mi hermano: Él no tiene ningún poder sobre ti y sobre mí, más que aquel que tú y yo le cedemos cuando le abrimos la puerta. Pon mucha atención a eso. Él ya está vencido, pero tú también puedes cederle parte de esa autoridad cuando pecamos, cuando le abrimos la puerta. Y es que Él está también a la puerta. Hay una escritura en Apocalipsis hablando de Dios. Dice Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Y también el enemigo está a la puerta esperando que tú se la abras. Y sabes que cuando tú abras, aunque sea un pedacito así, Él no te va a decir: bueno, dame chance, ¿no? De poquito así irme metiendo. No, Él te va a tumbar la puerta, Él la va a derribar y se va a meter con todo. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. Ayer hablábamos sobre el peligro de abrir puertas en nuestras casas, de cómo a veces en nuestro hogar algunos tenemos el temor: es que siento que veo cosas, es que no puedo estar solo, es que siento que alguien me ve, siento que está alguien aquí. ¿Por qué pasa esto? Por las puertas que hemos abierto. Y parece algo muy inocente, mis hermanos, pero a veces hasta con la televisión, a veces con la música que escuchamos, todo eso es abrirle puertas al enemigo. Tengan mucho cuidado, hombres y mujeres, y ahora con muchísimo mayor razón cuando le damos el celular a nuestros hijos. Tengan mucho cuidado lo que ven sus hijos, ¿sí? Hay muchas aplicaciones en este momento que nuestros niños están viendo, videos que nuestros niños están viendo y que sin querer le estamos abriendo la puerta. Y le voy a decir algo: no tiene que ser un video explícitamente hablando de satanismo para decir que es algo malo, ¿sí? Hay muchos videos, hay mucha perversión que nuestros hijos le están dando por sus ojos, por su alma, que se está contaminando. Pero si usted y yo no podemos dominar esto, ¿cómo esperamos que nuestros hijos lo dominen? Si usted no tiene poder y autoridad para decir: ya fue suficiente, ahí le dejo, ¿cómo espera que sus hijos lo hagan? Tenemos que ser ejemplo nosotros primeramente en casa, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, porque todo eso son puertas que le abrimos al enemigo. Acuérdense que no tiene más poder, sino el que usted le cede cuando le abren la puerta. Por eso tengan mucho cuidado. Pero algo bien importante y que me encanta también en la palabra de Dios,
Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pongan mucha atención en esto, porque a veces el enemigo, usted sabe que su propósito es dejarlo en el suelo. Por eso, después de pecar, ahora te va a atormentar por medio de la culpa y te va a decir, ya lo regaste, ya no te puedes levantar, no eres lo suficientemente bueno, ¿sí? ¿A qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? Y a veces hasta lo dice de las personas más cercanas. No sé si a usted le ha tocado. ¿A qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Y a qué sigues yendo? ¿A qué vas a la oración? Si mira cómo eres. Eso es parte de los ataques del enemigo. Y a veces nosotros somos usados también, para hablar de esa manera. ¿Para qué oras? Si de todas maneras sigue siendo el mismo. ¿Y sabe qué? Eso es una media verdad. No se la crea. Es cierto que si no cambiamos, ¿qué propósito tiene? Pero es peor no hacer nada y decir, no, sí es cierto, tienes razón, ya no voy a ir a la iglesia porque no cambio. Eso es mediocridad. No se quede en el suelo. Ayer yo le comentaba algo, le digo, a veces en la vida cristiana, cuando se empieza a caminar, vamos a tener muchas caídas, ¿sí o no? Díganme quién no ha pecado, díganme quién no se ha caído siendo joven. Y yo le ponía el ejemplo, digo, mira, nuestros niños cuando empiezan a caminar se caen, se resbalan, pero a poco se quedan ahí tirados en el suelo. Ya me caí, ahí me quedo. No, lo importante es decir, sí me caí y me levanto en el nombre de Jesús. Si usted está batallando con el sentimiento de culpa por haber caído en un pecado, renueve su mente con esta palabra y diga al enemigo, tú no tienes más poder sobre mí. Yo tengo un abogado, alguien, ¿sí? Y cuando hablamos de ese abogado, eso es lo hermoso del poder del sacrificio de Jesús, de que no es usted por su propia voluntad o por su propia fuerza, no es lo suficientemente bueno. Ni usted ni yo somos lo suficientemente buenos, por eso necesitamos al abogado. Por eso necesitamos acudir al sacrificio de Jesús. Y una vez alguien dijo en una enseñanza, cuando yo peque, Señor, acuérdate no de mí. Cuando yo vengo a humillarme, a pedirte perdón, no te acuerdes de mis méritos, acuérdate de los méritos de tu Hijo. Porque el Padre le da el suficiente valor a ese sacrificio. Si Él lo hace, ¿quiénes somos usted y yo para no darle ese valor al sacrificio? Alégrese, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar sus pecados, para limpiar sus manchas. Y sabe que este sentimiento de culpa por muchos años el enemigo lo ha usado para tener a muchos cristianos cautivos y en el suelo, no los deja levantarse. Por eso muchos regresan al mundo y dicen, es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo. Y en efecto, tú no vas a poder, lo va a hacer Dios contigo. Cuando te pares firme en la roca, cuando te pares firme y estés sobrio, porque si estás sancochado nada más, ¿sí? Necesitas estar bien fortalecido, bien cocido, no 3/4, ¿sí? Bien doradito. Ahora sí, estoy completamente fortalecido en Dios. Pero si andamos claudicando en dos pensamientos, es ahí donde somos presa fácil. Por eso yo les digo a los jóvenes, consideren muy bien con quién andan. Una enseñanza que les damos es, ustedes, cada uno de nosotros, somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Por eso, escoge muy bien a esas 5 personas. ¿Quiénes son esas 5 personas que te rodean? Les decimos a ellos, tus amigos, borrachos, mal hablados, ¿sí? Fornicarios. Es más difícil, ¿sí? Que tú puedas influir en el grupo, pero sí lo puedes hacer. Ahora, si tú dices, no, es que yo voy a las fiestas con mis amigos porque yo ahí les voy a hablar del evangelio, no es cierto, no vas a evangelizar, dicen por allá, vas a evangeligar, ¿sí?
tiene que estar firme, consciente de que esas 5 personas le van a influir. Por eso tome decisiones correctas sobre las personas que va a escoger, mi hermano. A veces hasta la misma familia, ¿sí? Usted se rodea de su familia y resulta que hablan mal de todo el mundo, son puros chismes, ¿sí? Se la pasan quejándose y algunas otras cosas. ¿Qué cree que le va a resultar a su vida? Dígame, ¿qué espera? ¿Va a seguir siendo un santo? No. Ayer recordaba a Cris un ejemplo que les dábamos cuando un padre de familia quiere llevar a su niña a una fiesta, ¿sí? Bueno, la niña primero quiere que el Señor lo deje ir a una fiesta y le dice la niña a su papá, le dice: papá, déjame ir a la fiesta con mis amigos. Obviamente eran amigos que no conocían de Dios. Y el papá le decía: hija, ¿quieres contaminarte? No, papá, no seas exagerado, le decía a la niña. No seas, la jovencita, no seas legalista, no seas religioso. Yo nomás voy, no voy a hacer nada malo. Y luego, ok, hija, mira, te voy a enseñar algo. Ponte tu mejor vestido, el más bonito, el más limpio que tengas. Y sale la niña bien vestidita, bien arregladita, y le dice: ahora sí, papá, vámonos. Bueno, te voy a llevar a la fiesta, le dice el papá, pero antes de llevarte a la fiesta, te voy a llevar a una mina de carbón. No, papá. ¿Por qué no? Pues porque me voy a ensuciar, es una mina de carbón. No, pero no vas a hacer nada malo, nada más vas a pasar por entre el carbón. No, papá, pero me voy a ensuciar. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo que sucede al tú estar en ese lugar. Yo sé que tienen muchas ganas, a veces queremos ser parte del grupo, queremos no quedarnos atrás. Y digo, ya no es solamente para los jóvenes, sino también para los grandes, los adultos. Queremos no quedarnos atrás, queremos que no piensen mal de nosotros, que somos unos aburridos y agüitados. Y yo les digo, ¿cuál opinión es la que prefieres? ¿La de tus amigos o la de Dios? ¿Cuál crees que pesa más? ¿Cuál opinión crees que es más importante? Por eso, considera muy bien con quién andas. Dice el dicho que el que anda con lobos, dice el abuelito Tanis, allá dice que el que se acuesta con niñas amanece mojada, ¿verdad que sí? Y no precisamente de agua. Tenga mucho cuidado sobre quiénes son las personas que dejamos que nos influencien, porque tienen cierto dominio sobre nosotros. Amén. Regresando a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me llama mucho la atención el que dice: después que hayan padecido un poco de tiempo, ahora sí, Él mismo les perfecciona, les afirma, les fortalece y les establece. Vivimos tiempos difíciles, mis hermanos, tiempos donde ya no queremos sufrir. Los cristianos no queremos padecer. Yo estuve leyendo estas cartas del apóstol Pedro y él habla mucho acerca del sufrimiento de los cristianos, ¿sí? Él les dice: van a tener que padecer, y les pone el ejemplo de Jesucristo y les dice: si Él padeció, ustedes también van a padecer. Pero saben que aquí los cristianos no aguantamos ni el calor, una mala cara, una palabra fuerte, no soportamos la disciplina y decimos: ya me voy porque ahí no hay amor, ya me voy de la iglesia porque tus hermanos no me aman. No queremos padecer nada, mi hermano. No estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor. Y esto, estamos hablando de cosas muy simples. Ya no hablamos de lo que vivió la iglesia primitiva, que morían, ¿sí?, en el Coliseo romano, por los gladiadores, por los leones, viendo a sus hijos siendo devorados por los leones. Imagínense, si usted y yo no queremos ni que los maestros de la escuelita los regañen, le llamen la atención.
Ahora ver que nuestros hijos son devorados por los leones. Y dice la Biblia, porque no han resistido hasta la sangre, no han soportado hasta la sangre. Ninguno de ustedes le está pidiendo ahorita, le están poniendo una pistola y le dicen, si no te retractas te voy a matar, ¿verdad que no? Nadie de nosotros. Estamos viviendo un periodo de gracia y sabe que a veces ese tiempo nosotros lo tomamos demasiado a la ligera. La iglesia quiere vivir o está viviendo en un tiempo de comodidad. Esa comodidad le hace daño. Esa comodidad. Algunos de ustedes, desgraciadamente, cuando están en comodidad, se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Dios. Lo que hace el apóstol Pedro al hablar en sus cartas es reconocer el sufrimiento del pueblo de Dios como un instrumento para la misma perfección del pueblo. Exactamente. Y es a donde vamos, ¿sí? Él les dice que es necesario padecer. Pero no dice ahí van a padecer toda la vida, dice un poco de tiempo. Porque los cristianos, por medio del sufrimiento, somos perfeccionados. Por medio de los padecimientos somos afirmados, somos fortalecidos y lo más importante, establecidos. Cristianos deberíamos de alcanzar ese nivel, establecidos. Cuando te estableces, entonces hemos alcanzado o hemos llegado a un nivel en la fe muy importante, pero la mayoría hemos tenido que atravesar el padecimiento. Yo les he enseñado, mis hermanos, que dentro de la iglesia y dentro de la vida cristiana es como si estuviéramos en el taller del maestro. Pero también hemos aprendido que dependiendo del tamaño de nuestras imperfecciones, va a ser el tamaño de la herramienta que Dios va a tener que usar para perfeccionarnos. Yo les digo, no es lo mismo usted ve algo muy grande en la pared, un pedazo, imagínese ese pedazo que usted ve. Eso usted no lo va a tumbar con un martillito así de este tamañito. ¿Cuándo va a acabar? Nunca. ¿Qué se tiene que usar? Un marro, ¿sí o no? Pues, y mucha fuerza. ¿Cuántos marrazos? No sabemos. Mucho cincel y mucho marro. Pues a veces nosotros, mis hermanos, así tenemos las imperfecciones demasiado grandes. Y el maestro en su taller va a utilizar según lo que necesitemos. Va a utilizar a la hermana lija, al hermano martillo, a la hermana desarmador, pero es para darle forma, es para perfeccionarlo. Los que saben algo de construcción, cuando se trata de lijar alguna superficie, pues saben también qué tipo de lija se utiliza, ¿sí o no? Cuando está muy lisita y tiene ligeras imperfecciones, pues tráete una lijita pequeñita, ¿no? Tráete una finita de esas de agua, una 1200, dice la hermana. Sí, una pequeñita. Pero cuando se trata de una imperfección muy grande, no van a necesitar lija, ¿qué van a necesitar? Echarle pulidor, ¿no? Se ven las chispas volando. Pues saben que algunos de ustedes necesitan pulidor. Algunos de nosotros, díganme, hermanos, díganme. Algunos necesitamos hasta martillo y cincel. Están muy grandotas esas imperfecciones y el maestro tiene que meterle fuerza. Así que, mi hermano, cuando usted dentro de la casa de Dios, ay, ese hermanito, ay, Señor, es mi lija. Usted está diciendo, es mi lija fina. Y el Señor dice, no, es el pulidor. Y déjame le digo algo, no se sienta tanto en eso. Otra cosa es que usted también es lija para alguien más. Usted también se puede convertir en martillo para alguien más. Así es. A veces nos quejamos, ay, Señor, el hermano martillo, la hermana lija. Ah, pero usted también. Hay que aguantar.
Estamos en el taller del maestro para ser procesados, mis hermanos. Y es necesario, mis hermanos, como lo dijo ahorita el pastor, así nos lo enseña el apóstol Pedro en sus cartas, y nos dice, es necesario que pasemos un poco de sufrimiento para ser perfeccionados. No le tenga miedo a padecer. Hay quienes dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia porque las hermanas hablan mucho, porque no aguanto que me chismeen, y ahí las veo chismoreándose. ¿Sí? Tómelo como algo para que usted pueda crecer. Si usted pasa esa prueba, usted luego va a ver a las hermanas, porque nunca se va a acabar eso, ¿sí? Pero usted va a decir, pues, ¿de qué están hablando? ¿Quién sabe? La verdad no me interesa ni me importa. Ya no es algo que me haga daño. Porque cuando hay inmadurez, una de las características es que ves a alguien que está hablando, seguro está hablando de mí. No, mira, dice, ¿están hablando de mí? Sí, hasta volteas, te haces la víctima. La víctima, dice por allá. Pero cuando, le voy a dar una herramienta, cuando usted lo sigue viendo, pero ve con misericordia, y luego ya no le hace daño, eso quiere decir que usted ya brincó de nivel. Eso quiere decir que usted ya pasó al siguiente nivel. ¿Cómo se llama esta hermana? Sí, la hermana Lija, el hermano Martillo. Ah, yo pensé que era la hermana Peine. Así es, mis hermanos. Peine. Porque si Dios lo cree necesario, Él va a utilizar el fuego. El fuego purifica los metales preciosos. Usted ya sabe que es necesario que entre toda la piedra, ¿sí?, al horno, y el fuego se va a elevar. Dice una escritura que me encanta, ayúdenme, no recuerdo si es Proverbios o Salmos, donde dice el fuego purificado 7 veces, ¿sí? 7 veces, imagínense. Cada vez que pasa una vez el horno, ¿sí?, se le cae y se separa los metales por diferencias en puntos de ebullición, se derrite el metal y queda la piedra, lo que se conoce como escoria. Pero todavía hay impurezas en eso que se separó. Así que se le vuelve a pasar por el fuego y se separa algo más. Y otra vez, imagínense 7 veces la calidad de la pureza. Entonces, mi hermano, vea las pruebas, vea el sufrimiento como una herramienta de Dios para perfeccionarlo, para purificarlo. No lo vea como algo en lo que Dios lo quiere. No, es que los hermanos no me quieren, es que Dios a mí no me quiere porque a mí todo me pasa. Véalo como una herramienta de Dios. Cuando usted es un cristiano que va avanzando, entonces así lo va a notar. No va a decir, es que los hermanos me están atacando, es que puros ataques recibo. No, en lugar de decir puros ataques, ay Señor, todavía me falta mucho. Por eso estás utilizando el martillo, por eso estás utilizando el pulidor, por eso estás utilizando la lija, para darme forma y perfeccionarme. Amén. Y le voy a contar un poquito del testimonio de mi esposa. Digo porque es muy reciente. Y nos encanta hablar de eso, porque siendo sinceros, fuimos cristianos inmaduros mucho tiempo. Éramos así, de que cualquier cosa, ya no me quieren los hermanos. Cualquier cosa y nos molestaba. Es que el hermano, es que los hermanos, es que el pastor, es que la pastora, ¿sí? Y cualquier cosa, cualquier cosita que hacía alguien era un motivo para hacer pleito, para hacer bronca. Pero entonces viene Dios y nos procesa, y mi esposa le toca atravesar el valle de lágrimas. Ese proceso que vivió ella, yo la llegué a escuchar y abrazarla cuando lloraba y decía, es que no tengo ganas de vivir. Quiero que el Señor me lleve porque ya no puedo. Pero antes de eso, fíjense cómo era la oración de mi esposa. Cuando decía, Señor, es que tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Ella le decía, hazme como un robot. Le decía, yo no quiero tener, ¿cómo decimos? Voluntad propia ni libre albedrío. Ella decía, yo no quiero libre albedrío, yo quiero ser como un robot y obedecer tus órdenes. Y
¿Y sabe qué hizo Dios? La procesó. Le hizo atravesar ese momento difícil. Y lloramos y oramos y abrazados orábamos. Y Señor, danos la paz. Y Señor, sácanos de este problema, de esta situación. Cuando el Señor le atraviesa por ese proceso, la purifica, la perfecciona, la hace subir de nivel. Y todas esas cositas que le molestaban, que escuchaba de acá, que escuchaba de allá, todas esas cositas que le robaban la paz y que en su momento por la inmadurez, antes del proceso, le robaban la paz. ¿Sabe qué sucedieron ahora después del proceso? Ya no la tumbaron. Esas cositas que en su momento, ¿sí?, le robaron la paz y le robaron tanto, ella dice, es que ¿cómo pude dejar que cosas tan sencillas me robaran y me dañaran tanto? Ahora ella le ha tocado luchar cuando quieren venir esas emociones y pensamientos, y ella dice, no, porque ya me costó, porque ya sé lo mucho que me costó haber atravesado esto, para que por algo tan mínimo y simple otra vez regrese allá atrás. Por eso es necesario, mis hermanos, ser atravesados por el proceso de purificación. Si usted en este momento es como la Alejandra de antes, es porque probablemente no ha sido procesado. Pero realmente, si usted quiere cambiar y decir, estoy cansado, fastidiado de esta vida, de estar siempre enojado, de estar siempre pensando mal, de tener siempre esos pensamientos, si usted realmente está cansado de eso, ore a Dios y dígale, Señor, aunque me duela, procésame, aunque me cale, méteme al fuego, porque va a ser mejor. El resultado, les puede decir Alejandra, ella es una persona nueva. Y ayer nos platicaban Alejandro y Peniel sobre su proceso también. A ellos les costó vivir, sufrir. Yo estuve en algún tiempo con Alejandro, él me platicaba, es que no sé qué hacer. Si me permites hablar un poquito de eso, sí, decía yo, anduve en el carro, me paré debajo de un árbol y me agarré llorando ahí. Me dolía escucharlo, pero en esos momentos lo único que tú puedes hacer es orar. No puedes hacer nada más en ese momento. Pero ese llorar, ese valle de lágrimas que se atraviesa, cuando se cruza, viene la luz de Dios. Y ese padecimiento se convierte en perfección, se convierte en firmeza, se convierte en fortaleza. Usted puede decir amén. Por eso no le tenga miedo al proceso, porque lo que viene después de eso es mucho mejor para su vida. No le huya a los procesos de Dios. No le tenga miedo. Sí va a sufrir, pero no va a ser para siempre. La Biblia dice que es un poco de tiempo, pero lo va a perfeccionar. Y usted va a decir, valió la pena el sufrimiento. Si mi esposa les pudiera dar su testimonio, le va a decir, valió la pena haber llorado y haber atravesado eso, porque no soy la misma que entró a ese proceso. Salí con una mente renovada. Y de eso se trata, mi hermano. De eso se trata. Porque entonces ya estamos aquí y ya no hay nada que nos robe la paz. ¿No le gustaría estar así? ¿No le gustaría estar contento todo el tiempo y decir, gracias Señor, porque lo que en algún momento me dañó, hoy ya no me hace ni cosquillas? Hoy me da misericordia. Porque si usted pensaba que alguna persona actuaba para hacerle daño, hoy la ves con misericordia y le dices, probablemente está atravesando un tiempo difícil. O también puedes decir, probablemente necesita un proceso de Dios. Señor, hay que educar. ¿Sí o no? Pero con misericordia, Padre, porque a mí sí me dolió. Ojalá y no le duela tanto como a mí. Amén. Veamos con misericordia a esos hermanos que están ahí y que a veces no nos gustan, mi hermano. Veámoslo con amor, porque entonces cuando empecemos a verlos con amor y con misericordia es porque su mente ha sido renovada.
ha sido procesada. Amén. Denle la gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Quiero que vaya conmigo a Romanos, ya vamos a terminar. Pero es que yo leía Romanos 12 en la versión lenguaje actual. Me encantó, me super encantó esta enseñanza tan clara y tan sencilla. Romanos 12. ¿No tenemos ahí lenguaje actual, hermano? No, ¿verdad? Bueno, ahí los vamos a sacar de tarea, chicos de multimedia. Por favor, las versiones de la Biblia. Escúchelo, ¿sí? La fe viene por el oír. Romanos 12. Vamos primero con el 1 y 2. Y de hecho yo lo compartí ahí en mi Facebook en esta semana. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Está hablando de la renovación de la mente. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo vamos a saber lo que es bueno, agradable y perfecto? Con una mente renovada. Con una mente renovada. Si no hay una renovación en la mente, entonces muy difícilmente se va a poder entender la voluntad de Dios. Difícilmente se va a decir: Señor, esto que tú estás haciendo es bueno para mí. Vamos a ver siempre cosas malas. No, es que Dios no me quiere. No, es que los hermanos no me quieren. No, es que los hermanos andan mal. Es que a mí nadie me quiere. A mí todos me odian. Cuando hay una renovación de la mente, entonces vamos a decir: sí, Señor, esto pasa porque es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el versículo 9, acompáñenme. Estos son consejos para nosotros. Dice: amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oran al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Versículo 14. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. 15. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Subraye eso. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada uno, a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Esto es, no se han vencido de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Amén. ¿Usted cree que es necesario que practiquemos estos consejos? Ahí lo dice el subtítulo: deberes cristianos. Y aquí en la telea dice: ¿cómo vivir la vida cristiana? Usted se pregunta: ¿cómo vivir la vida cristiana? Aquí está escrito, lo acabamos de leer. Si usted puede, imprima este capítulo y péguelo ahí en el refrigerador. Y todos los días levántese y léalo. Apréndaselo, memorícelo, practíquelo. Porque esto nos va a ayudar a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos.
Quiero terminar. Dentro de lo que hablabas ahorita, desde en el proceso aprendes a dar gracias a Dios por todo. Aprendes a decirle, Señor, gracias por la vida de esa persona. Gracias por esa hermana que fue difícil, ese hermano que fue difícil. Gracias por esto, porque cuando no, siempre te estás quejando. Siempre te estás quejando por todo, de todo, por todo. Yo estando en Juárez leyendo un libro aprendí eso. Yo decía, yo en un momento donde me puse de rodillas y le decía, gracias por todo. Gracias por esto, por aquello, por mis errores, por todo. Y empiezas a descansar. Entonces, en el proceso empiezas a ser agradecido por todo. Si te va bien, si te va mal, si tienes un día difícil, si tienes un día complicado. Si hay algo en tu interior, siempre aprendes a dar gracias. A dar gracias. Señor, vamos a estar. Ya no miras las cosas de otra forma más que por gratitud a que Dios tuvo que hacer eso para que entendieras que la vida no es siempre quejar. Y sin darte cuenta, siempre te estás quejando. Ahorita que decías, nosotros estamos viendo en la iglesia, no quieren sufrir, tienen aires, tienen climas, pero aún en eso dices, gracias porque no hay aires, porque te alabo y te bendigo, porque aprendes a darle gracias a Dios por todo. Ese es un síntoma de que usted ha sido procesado. Fíjese bien, pregúntele a su marido, a su pareja, ¿qué es lo que sale de su boca? Si es pura queja, entonces hace falta proceso. Pero si es agradecimiento, quiere decir que vamos caminando, quiere decir que vamos dando paso. Y acuérdese que la queja continua es alabanza a Yahweh. ¿A quién quiere alabar? ¿Sí? ¿A quién quieres alabar con tu boca y con tus palabras? ¿Sí? Ese testimonio poderoso que nos contaron Beniel y Alejandro, es necesario padecer para poder alcanzar un mayor crecimiento, una mayor gloria en Dios, y entonces Él va a cambiar nuestra boca. Quiero terminar, mi hermano, dándole estos últimos consejos de los que hemos aprendido aquí en la palabra. Si usted siente que es tentado, que es seducido por la carne, si siente que las concupiscencias suyas, ¿sí?, lo están jalando más para allá que para acá, entonces es necesario tumbar puentes. Hay conexiones que te unen todavía a caer al pecado, a ceder a la tentación, y que no quieres cerrar, que no quieres tumbar. ¿A qué se refiere esto? Miren, a mí me encanta, y yo se lo repito mucho, cuando Elías arroja el manto a Eliseo. Eliseo se encontraba trabajando, dice que con 12 yuntas de bueyes. Ese era su trabajo, estaba dando la tierra, preparándola para sembrar. Pero cuando pasa Elías y le avienta el manto, Eliseo ya estaba percibido. Él lo estaba esperando. No fue algo nuevo, le dijo, ¿este viejito qué le pasa? Y se le cayó su cobija. No, Eliseo ya sabía qué significaba eso. Y le dice, espérame, déjame voy, me despido de mis padres. Y entonces le sigo. Elías le dice, quieras, ¿no? ¿Y sabe qué hizo? Le voy a dar, como dijo Jorge, una llave. Le voy a entregar algo poderoso. Lo que hizo, lo siguiente que hizo Eliseo fue matar a los bueyes. Y con las yuntas, con el arado, hizo una leña y preparó. Eso significa matar, destruir, cortar, quemar aquello que me ata a mi antigua vida. O los barcos, como lo decían los españoles. Hernán Cortés les dijo, a ver, todos los que llegamos a América, quemen esos barcos porque ya no hay más regreso. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Porque sigues cayendo en el pecado, porque no has quemado los barcos, porque no has matado a los bueyes, ni has hecho sacrificio con eso. Lo sigues teniendo ahí por si se ofrece.
¿Qué es aquello que te hace caer y ceder a la tentación? ¿Tu celular? Un pastor, no le quiero decir quién es, pero es pastor. Él platicaba su testimonio y decía: yo mucho tiempo fui atraído y seducido por la pornografía, y en el celular veía mucha pornografía, ¿sí? ¿Y saben qué tuvo que hacer él? Porque no se puede deshacer del celular. Él le puso una clave y una contraseña para que su esposa y su pastor supieran todo lo que él ve en el celular. Eso lo iba a detener de no pecar. A veces tú tienes que ponerle candado a lo que haces. Tienes que ser abierto y transparente, ¿sí? Hombres, no podemos tener contraseña a nuestras esposas, ¿sí? Nosotros debemos de tener la seguridad y libertad de: ten, aquí está mi teléfono, venlo, no tengo nada que esconder, aquí está. Pero si usted no es capaz de darle el teléfono a su esposa, ¿sí? Y no estamos hablando, o no estoy hablando de que su esposa sea una chismosa que tenga que estarle revisando, no, estamos hablando de transparencia, porque el que nada debe, nada teme. Usted no tiene nada que esconder cuando usted habla rectamente. Cuando se esconde algo es cuando hay algo oculto. La televisión te está haciendo caer, sácala de tu cuarto, ¿sí? Apágala, véndela, empeñala. Tu computadora, el internet, córtalo. No, es que es un bien necesario, hermano, ¿sí? Pero si te está haciendo caer, córtalo. Tú sabes que es aquello que sigue estando ahí para hacerte caer. ¿Amistades? ¿Qué hay ahí? Aléjate. La Biblia dice, Pablo a Timoteo le dice: huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Usted dice: yo ya soy adulto. Yo no, usted también sigue siendo atraído y seducido. Aliméntese, fortalezcas en Dios, no falte a la iglesia. No venimos a la iglesia aquí porque somos religiosos, porque somos legalistas. ¿Sabe por qué? Cuando nos preguntan a mi esposa: ¿por qué van tantos días? ¿Por qué van el martes? ¿Por qué van el viernes? ¿Por qué van los jueves? Porque si yo me alejo de Dios, mire, me voy en caída libre. Ya sabemos, ya supimos lo que es estar lejos de Dios. Por eso nos conviene. Y sí, alguien dice: es que ustedes son convenencieros. Sí, somos convenencieros. Me conviene vivir una vida en paz, una vida que a Dios le agrade. Y si para eso tengo que estar todos los días que hay reunión aquí en la iglesia, lo voy a tener que hacer. Y no me importa si me llaman religioso, me importa llevar una vida que le agrade a Dios, porque eso me trae beneficio a mí mismo. ¿Puede decir amén? ¿O ya se me enojó? ¿No? ¿No se ha enojado? Pregúntale al que tiene un lado. ¿Ya te enojaste? Dile: no te duermas porque ya va a terminar. Le voy a dar estos 5 consejos, además de ese otro que ya le di. Espero que le sirva, mi hermano, ¿sí? Solamente usted y Dios sabe lo que tienen que quemar. Si es literal, quémelo. Pero si no, échalo a la basura, empeñelo, véndalo, no se lo regale a alguien más, ¿sí? No le pase la maldición a alguien más, dice por allá. Deshágase de él, ¿sí? Sea prudente e inteligente. Ande como sabio, ande como sobrio, ¿sí? No como ebrio o drogado. Número 1, recuerde que su adversario, el diablo, anda como león rugiente, hambriento, esperando a que te descuides, ¿sí? Dígale al que tiene un lado: no te descuides. Dale un codazo: no te descuides. Él está esperando a que pierdas tu juicio, tu cabalidad, para hacerte caer. Él está esperando, como Gerson, a que se descuide, para que entonces te caigas. Número 2, recuerde que el enemigo ya está vencido. No tiene más autoridad que la que tú le cedas al abrirle la puerta. Dice una canción del hermano Alex: cierra la puerta, cierra la puerta. Tú sabes, solamente tú y Dios sabes
saben cuál es esa puerta. No la mantengas abierta. Ciérrala en este momento y no la vuelvas a abrir. Olvídate de ella si realmente quieres la victoria en tu vida. Y si no, pues ahí síguele. Pero no esperes más. Número 3. No olvides que todos estamos en proceso de perfección. Todos aquí. ¿Hay alguien perfecto aquí? Levante su mano. Eso. Y debido a ese proceso de perfección, mi hermano, Dios usará las herramientas que Él considere necesarias de acuerdo al tamaño de nuestras imperfecciones. Va a usar a la hermana lija, va a usar al hermano martillo o a la hermana pulidora. Todo depende de lo que Dios necesite cambiar en nosotros. El tamaño de la lija, lo grueso, lo áspero, va a ser el tamaño de nuestras imperfecciones. Así que si preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Ya sé por qué, lo dijo el hermano Juan ahí en la predicación, ¿verdad? Porque necesito mucha perfección. Por eso este es el tamaño de lo que me está pasando, de la lija. Amén. Número 4. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. No te dejes vencer de lo malo, mi hermano. ¿Sí? No cedas al enojo, no cedas al rencor, no cedas a la amargura. Mejor vence con el bien del mal. Y número 5 para terminar. Para estar firme, sobrio, fortalecido y establecido es depender de Dios. Estar sobre la roca. Exactamente. ¿Cómo vas a estar sobre la roca? Practicando el ABC del cristiano. ¿Cuál es el ABC del cristiano? Oración, palabra y comunión. El ABC del cristiano. Apréndaselos y practíquelos. No se enfríe. Si no lo practica, no espere ser librado. ¿Sí? Y último, déjese gobernar por el Espíritu Santo de Dios, atendiendo al consejo. Todo esto está muy bonito y no pasa a ser meramente teoría si yo no atiendo al consejo. Así que si quiere ver frutos en su vida, en su familia, en sus hijos, atienda a la enseñanza. Amén. Vamos a terminar. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor poderoso, magnífico, Dios, aquí está tu iglesia. Señor, aquí está tu pueblo que necesita ser afirmado, que necesita ser perfeccionado, fortalecido. Señor, queremos seguir creciendo, pero a veces todas estas imperfecciones nos detienen. Queremos alcanzar el propósito que tú tienes para nuestra vida. Y sabemos que es necesario que uses las herramientas correctas. Yo quiero invitarle, quiero hablar el día de hoy a su corazón. Quiero hacerle la invitación aquí al altar. Si usted necesita oración, yo sé que hay algunos que están atravesando ese proceso y necesitan fortaleza de parte de Dios. Hay quienes necesitan que se le imparta fuerza y ayuda por medio de la oración, porque están siendo tentados y están cediendo. Y yo quiero orar por usted. Ese es el momento, el altar está abierto. Yo quiero orar por usted. Señor, hoy oramos como iglesia, Padre. Quiero orar, Padre, por estos valientes que están aquí, Señor. Por estos hombres y mujeres, Señor, que están atravesando un tiempo y un periodo difícil, Jesús. Ellos, Señor, han atendido el llamado al consejo y por eso están aquí. Señor, solamente queremos hacer tu voluntad. Pero Dios, tú sabes nuestras debilidades. Gracias porque tú puedes compadecerte de nosotros, Señor. Hoy yo oro por estos tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia, Padre, para que afirme sus pies, Señor.
Yo levanto las manos de estos hombres y mujeres, como un día lo hicieron con Moisés, para que la victoria prevaleciera. Yo levanto sus manos en la oración el día de hoy, Padre. Declaro que tú eres su fuerza y su fortaleza, porque ellos, Señor, están viniendo humillándose ante ti, para que tú, Señor, les perfecciones. Dios, yo te ruego, Padre, que les des la salida en la tentación por la que están viviendo, por la que están atravesando, ahí en su trabajo, con los amigos, en su casa, Señor. Dale la fuerza para quemar los barcos. Dale el entendimiento que tuvo Eliseo al quemar, Señor, el arado, los bueyes, y decir: yo ya no retrocedo, y decir: mi vida es otra a partir de aquí. Hay un llamado de Dios para mi vida y lo voy a vivir, y para eso es necesario que yo queme los bueyes y el arado, y te lo quiero ofrecer como un sacrificio. Señor, hoy venimos a ofrecerlo aquí por medio de la oración, mi Dios. Hacemos, Señor, un pacto contigo, Señor, un pacto de dejar aquello, Dios, que me estorba en mi caminar, aquello que me hace sucumbir y caer nuevamente en la tentación. Te lo entrego. Dile, mi hermano, en tus propias palabras: te entrego esto, Señor. Te entrego esta debilidad, porque yo no puedo por mí mismo. Te necesito a ti en mi vida. Hoy, Señor, te lo entrego. Lo quemo, Padre, aquí como Eliseo. Quemo estos puentes, derribo los puentes que me siguen atando a la vida pasada, y decido caminar de aquí en adelante. De aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, por aquellos que están atravesando, mi Dios, aquellos que están viviendo un tiempo difícil a través del proceso. Yo oro, Señor, por ellos, mi Dios, que están atravesando una situación difícil, que en este momento están siendo procesados. Señor, dales la fuerza, la fortaleza en medio del desierto. Hazles ver a lo lejos la tierra prometida. Hazles saber, Señor, que estás ahí con ellos, que no los has dejado ni los has desamparado. Hazles saber, Señor, que no están solos, que hay una iglesia, que hay una familia, que hay hermanos que estamos orando por ellos, Señor. Hazles saber que no están solos. Hazles saber que hay un premio a lo lejos, una tierra prometida que fluye leche y miel, y vamos caminando hacia allá, Señor. Pero el desierto es grande, el desierto es difícil, el desierto está rodeado de obstáculos, Señor. Pero ahí, mi Dios, vamos a ver que tú eres Dios. ¿Cómo vas a ver aquel que es campeón? ¿Cómo vas a ver que es campeón si nunca lucha? ¿Cómo vas a saber que eres vencedor si nunca atraviesas por un problema? Vas a saber que eres victorioso cuando atravieses ese proceso, iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, nos tomamos de ti. Hoy hemos aprendido que si no dependemos de ti, vamos a ser presa fácil para el león. Que si no dependemos de ti, vamos a ser fácilmente atraídos a la tentación y al problema. Hoy, como iglesia, nos postramos ante ti para recibir de ti la fuerza, Señor, esa fuerza que no viene de nadie más, sino solamente de ti, que desciende de lo alto como toda buena dádiva y todo don perfecto. En el nombre de Jesús, yo ruego por esta iglesia, Padre, que nos fortalezcas, Señor, que nos afirmes, que nos perfecciones para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eso es más fuerte. Más fuerte. Gracias, Señor. Eso, Dios es bueno. Yo espero que esta palabra haya edificado. Espero que usted se pueda ir de este tiempo
tiempo de iglesia fortalecido en el Señor, y que la vida allá afuera usted tenga la herramienta para poder hacer frente al gigante. Amén. Dios los bendiga. Amén.